Por favor, tomen asiento. En el capítulo que hoy, esta noche comenzamos, que es el capítulo 15, vamos a ver cómo los escribas y los fariseos murmuraban de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y Él, para responder esas acusaciones de los fariseos y los escribas, al verlo o a ver a nuestro Señor Jesucristo, cómo Él se comportaba con esos pecadores, nuestro Señor Jesucristo va a enseñar o a decir tres parábolas que las tres van a tener un mismo tema y el mismo mensaje, que es que Dios se preocupa por el arrepentimiento de los pecadores. Y en esas parábolas vamos a ver que está lo perdido, lo hallado y el regocijo. Las tres tienen estos tres temas, y tres temas que muchos se alejarían. Y esas parábolas muchos las conocen porque nuestro Señor Jesucristo hizo énfasis. La primera es la oveja perdida, la segunda es la moneda extraviada o perdida, y el hijo pródigo. Son tres parábolas o tres ilustraciones, como ustedes quieran, pero son parábolas en las cuales nuestro Señor Jesucristo nos va a enseñar el tema muy importante, que es el arrepentimiento de los pecadores. Y acá vemos un tema que es cuando un pecador se arrepiente, hay gozo. Gozo tanto para él, gozo para aquella persona que lo halló, gozo para los amigos y gozo en el cielo. Hay maravillas cuando una persona se arrepiente, y acá esas palabras nos van a mostrar que nuestro Señor Jesucristo busca. Él servirá a buscar lo que se ha perdido. ¿Y cuántos de nosotros hemos tenido esa emoción o esa circunstancia cuando hemos perdido algo que hemos querido? Cuando lo hemos perdido, nos sentimos desesperados y buscamos la manera para encontrar lo que hemos perdido. Con diligencia y con prontitud buscamos esa persona o esa cosa que se ha perdido, y cuando la encontramos nos ponemos muy felices. Algo así es lo que está haciendo esas parábolas. Pero yo me maravillé en uno de los temas de esas parábolas, y es gozo. Gozo que a veces se pierde por pensar en nosotros. Y el título del estudio de esta noche está detrás mío. ¿Quién lo lee? El gozo de hallar lo perdido. Y eso lo vamos a encontrarlo en Lucas capítulo 15, versículo 1 al 10. Pero vamos primero a la palabra de la oveja perdida, que la vamos a encontrar del versículo 1 al 7. ¿Quién me colabora para leer esos versículos, por favor? ¿Quién dijo yo? Cuando
Aquí comienza este capítulo con algo bellísimo, que es, se acercaban a Jesús todos los publicanos y los pecadores para oírles. Los publicanos eran ¿qué? Ya lo hemos estudiado. ¿Quién eran los publicanos? Recaudadores de impuestos, ¿cierto? Y los pecadores, pues ya lo sabemos, eran pecadores que estaban ahí. Pero mire que esas personas menospreciadas, rechazadas, buscaban a Jesucristo. Estas personas, qué triste, eran rechazadas ¿por quiénes? Por los escribas y los fariseos. ¡Wow! Eso era extraño, ¿cierto? Y acá ellos tuvieron una actitud de, oye, los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe, con ellos come. Oye, y entonces nuestro Señor de hace 3 parábolas importantes, y la primera es una oveja, la oveja perdida, pero el pastor del rebaño era responsable por las ovejas. Si faltaba alguna oveja, el pastor tenía que pagarla de su bolsillo. Si él no podía confrontar o mostrar que la oveja había sido muerta por un depredador o por un animal, él podía o tenía que pagarla. Por eso es obvio, o ya podemos entender por qué él, cuando se perdía una oveja, él inmediatamente dejaba las 99 y buscaba la otra oveja. ¿Por qué? Porque si no la hallaba, le tocaba ¿qué? Pagarla. Y si no la hallaba también, él quedaba ante los ojos de las demás personas como diciendo, wow, este pastor es descuidado y ha perdido una oveja. Pero al dejar las 99, el pastor no estaba diciendo que no le importaban esas 99. Al contrario, un pastor cuando dejaba sus ovejas para buscar la otra, él la dejaba con otro pastor. Él la dejaba a ella segura. ¿Y por qué? Porque estaban ya seguras con otro pastor. Y él se iba a buscar la oveja ¿qué? Perdida. ¿Y por qué? Porque esa oveja perdida correría un peligro importante. El hecho de que el pastor se fuera a buscar esta oveja perdida demostraba que amaba a ese animal. Pero la parábola de la oveja perdida nos enseña que habrá gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Pero la enseñanza del Señor tiene que ver en esta parábola es que cuando se busca con intensidad algo perdido, el gozo resulta algo bellísimo para encontrar. Pero en el caso de un pecador extraviado por el pecado, es como esa oveja que se pierde descarriadamente. Está perdida para el rebaño, perdida para sí misma, no sabe dónde se encuentra, no sabe dónde está descarriada a su suerte. Pero hay una característica del animal de las ovejas. Las ovejas es el único animal que es incapaz de hallar el mismo camino para volver al rebaño. Muchos animales pueden irse del rebaño y después encontrar el mismo camino, pero la oveja es el único animal incapaz de irse del rebaño y después volver por el mismo camino. No tiene esa facultad de volver al camino. Igual lo que le pasa al pecador. Un pecador, cuando se aleja por culpa del pecado, no puede encontrar el camino. ¿Por qué? Porque el pecado lo va dejando más y más, y el pecado no lo va a llevarlo otra vez al mismo lugar, sino el pecado siempre va a estar alejándolo más y más a la persona.
Y eso es lo que pasa. Muchos ven que esa persona que es descarriada como esta oveja, un día va a volver. Por la misericordia de Dios puede volver, pero no porque Él quiera o pueda, porque el pecado lo aleja a uno más de los caminos de Dios. Pero aquí no lo hice, pero podemos encontrar 4 gozos, pero el primero, la palabra no dice nada del gozo de la oveja cuando fue allá, no lo dice, pero suponemos que cuando la oveja fue allá, estuvo feliz. Fue feliz, no lo dice la parábola, pero sí lo dice que hubo gozo en el pastor cuando encontró su oveja. Sí, cuando uno halla la cosa perdida hay gozo. Y acá la parábola nos dice que el pastor cuando encontró su oveja se puso ¿qué? Feliz. Igual, si uno está perdido, ¿no hay felicidad? Sí. Entonces también, por eso que dicen los estudiosos, también la oveja tenía gozo, porque encontró otra vez ¿a quién? A su pastor. Entonces el primer gozo fue el que sintió el animal, no lo dice la parábola, pero se puede interpretar que hubo gozo en el animal. El segundo gozo fue de aquel pastor cuando encontró esa oveja. Y después, cuando la encuentra, que es el versículo 5, la pone sobre sus hombros con gozo. Muchos dicen que la pone en sus hombros porque le parte una patica. Sí, pero otros dicen que no, que la lleva en sus hombros porque de pronto el animal está cansado, enfermo. Y recuerden que una oveja no puede tener no tiene la facultad de cuidarse a ella misma. Es el único animal que necesita que alguien esté pendiente para cuidarlo. Digamos, una vaca lejos ella se puede defender y no se puede morir, pero una oveja se decae estando sola, y aún por las infecciones que le pasan a ese animal. Pero encontramos el gozo del pastor. Y después, al llegar a casa, ¿qué hace el pastor con sus amigos? Que es el versículo 6. Viene y reúne a sus amigos y a sus vecinos diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado a mi oveja que se había perdido. El pastor comparte la felicidad y aún los amigos se ponen felices del encuentro de la oveja. Pero ahora el gozo, que es importante, que el versículo 7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ojo, los 99 justos no necesitan arrepentimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya están justos, ¿cierto? Y un justo, nosotros los justos ya no necesitamos ser justos porque estamos ¿con quién? Porque estamos justificados con Cristo. Pero aquella persona que está perdida sí lo necesita. Por eso que la palabra dice, es más importante aquella persona perdida que los 99. Sí, no está diciendo que menospreciemos a los 99, pero ellos están justos, justificados, están con el pastor, están en paz, están felices, están bien cuidados. Pero el 99, el uno que se descarrió, está en peligro. Y a él tenemos que ir a buscarlo. Pero ahora muestra otra palabra que es similar. Recuerden que el propósito de esta palabra es mostrar la gracia de Dios que busca y el gozo que se encuentra algo perdido. Sí, el gozo. Miren, recuerden que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo, cuando uno encuentra lo perdido, se pone feliz.
Y acá el versículo 7 hace la conclusión. Os digo que así habrá gozo en el cielo. Un gozo igual cuando aquella persona encuentra lo perdido, también en el cielo hay un gozo, porque un pecador se arrepiente. Ese va a ser un gozo. Igual cuando usted es feliz cuando encuentra algo perdido, en el cielo va a haber gozo porque un pecador se arrepiente de su mal comportamiento. Igual. Ahora vamos con la otra parábola, que es la parábola de la moneda perdida. ¿Qué nos dice? Versículo 8 al 10, ¿quién me colabora, por favor? ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. El versículo 7 y 10 hace la conclusión de las dos parábolas. Pero aquí, cuando dice, si tiene un 10, ¿qué? Es una moneda. Era una moneda de valor, era como decir el peso, ¿sí? Pero cuando se casaba una mujer judía, empezaba a usar un cintillo o un collar. Ese collar tenía 10 monedas. Y esas monedas hacían ver que la mujer era, ¿qué? Casada. Era una mujer casada, es decir, como el anillo de bodas que hoy usamos. Cuando uno ve una mujer con un anillo de bodas, pues dice, está casada. En cambio, en esa época, cuando una mujer usaba un cintillo o collar, mostraba que esa mujer era, ¿qué? Casada. Y a esta mujer se le perdieron una moneda de ese collar o ese cintillo. Y cuando se perdieron ese cintillo o esa moneda, quiere decir que ese collar o ese cintillo no servía para nada. Sin esa moneda ya no servía, que era inútil. Y saber que ese collar perdía el valor o la importancia que valía. ¿Por qué? Porque las mujeres judías eran importantes que ya lucieran ese collar. Era importante que lo ponían ahí o se lo ponían en el cintillo, en el cinto, para mostrar que eran casadas. Pero imagínense una mujer casada, era una frustración ver que por descuido de ella se perdió esa moneda. Era algo como, uy, qué vergüenza ver que perdí esa moneda. Era una vergüenza para la mujer perder la moneda. Entonces mire la responsabilidad o la angustia de esta mujer buscar. Y recordemos que en esa época los hogares en Palestina, las casas eran oscuras y era difícil, tenía que alumbrarlo bien. Pero esta mujer muy diligente, ¿qué hace? Empieza a barrer su casa y con diligencia buscar la moneda hasta que la encuentra. Mire que esa mujer se pone feliz porque encontró la moneda. Ella puede ver que le hacía falta algo, la necesidad. Y cuando uno tiene la ausencia de algo que tenía, hay ese hueco. Y ella va y la busca. Pero aquí otra vez nuestro Señor Jesucristo va y nos muestra que los pecadores tienen valor. Los pecadores para nuestro Señor Jesucristo tienen valor como una moneda. Que aunque esa mujer tenía, para esa mujer esa moneda tenía gran valor, tanto sentimental como monetario, el pecador para nuestro Señor Jesucristo es valioso para Él. Y por eso Él compartía con ellos. Aquí Él está diciendo a esos escribas y publicanos que estaban murmurando con Él: oye, ¿no se dan cuenta ustedes que estoy con los perdidos, con las ovejas perdidas, y estoy feliz porque la estoy hallando?
Y ahora, no ven que estoy feliz y estoy contento porque esas ovejas son como esa moneda que tienen gran valor para una mujer. Para Dios, un pecador tiene gran valor. Y por eso que el versículo 10 y el versículo 7 hace énfasis, que dice, obvio, hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente y vuelve o está en los caminos de Dios. Y recuerden la diferencia que hay en el versículo 10 y 9. Miremoslo, leámoslo ahí en ustedes y díganme cuál diferencia hay entre el versículo 7 y 10. ¿Qué diferencia hay? Dime, Andreita. En el versículo 7 dice que la diferencia es como que ahí habla de los 99 justos. Dime. La diferencia es que en el versículo 7 habla de los 99 justos, mientras que en el 10 habla solamente de un pecador que se arrepiente. Wow, sí, hay una diferencia. Acá compara que un pecador que se arrepiente por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Pero también hay otra diferencia, esa es una, hay otra, que es ¿cuál más? Que dime. El 10 habla del gozo delante de los ángeles de Dios, no dice que el gozo en el cielo. Sí. Pero habla gozo en el cielo por un pecado, y el 10 habla del gozo delante de los ángeles de Dios. Acá dice delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Mire que esos dos versículos dicen que tienen mucho en común y le muestra a uno cómo el cielo, los ángeles que están allá se van a gozar por el pecador que se arrepiente. Pero ¿cuántas veces ustedes han experimentado estar perdidos o desorientados? ¿Sí? ¿En qué circunstancias, Jessica? Es espiritual y físicamente también. Bueno, espiritual y físicamente. ¿Cómo? Digamos, físicamente, cuando, digamos, tenía que ir a algún lugar y yo no sabía en dónde era y estaba sola y no sabía a quién preguntarle, entonces yo sola tenía que mirar pues, cómo encontrar la dirección, me sentía perdida. Y espiritualmente, pues cuando no conocía al Señor, porque creía que estaba haciendo las cosas bien, pero no era así y no sabía qué hacer, no sabía para dónde ir. Entonces también estaba perdida espiritualmente. Gracias. Samuelillo. Espiritualmente sí ha sido el Señor demuestra a uno cuando en lo perdido que estamos pecado, que uno en realidad cree que todo está bien, que uno tiene una vida normal, uno tiene una vida muy bueno, y en realidad en la parte espiritual, en la parte que uno consume en su cabeza, muchas cosas estaban sobre las otras no se quedan en sentido, y la vida que puede el Señor le dio una dirección, una guía, y le mostró que no estaba perdido en todos Todos nosotros podemos tener experiencias tanto espirituales como físicas de haber tenido la sensación de estar perdidos. Ahora mi pregunta es, ¿por qué nos hallamos perdidos? ¿Por nuestra insensatez? Porque esta oveja perdida dicen muchos que se perdió debido a su insensatez, se desgarrió ella por buscar un camino o porque se distrajo, no sé. Y la moneda perdida se perdió por descuido. La oveja perdida se perdió por la insensatez de ella.
Y muchas personas hoy en día están perdidos por la insensatez de ellos. Pero hay otros que están perdidos por el descuido. Se han perdido del camino de Dios por un descuido, tanto de ellos como de uno. Ahora, la palabra nos puede ayudar a comprender algo que significa estar perdidos. La oveja debe estar con el rebaño, la moneda debe estar en el cinto o en el collar, y los pecadores deben estar con Dios. Pero esta palabra también significa que cuando uno está perdido, está fuera del servicio. La oveja que estaba perdida no le servía para nada al pastor, para nada. Su servicio era nada, porque estaba perdida. La moneda, porque estaba perdida, no servía para nada para su dueña. No la podía deducir porque estaba perdida. Y un pecador perdido no puede experimentar la satisfacción enriquecedora que Dios tiene para él en Jesucristo, Jesús. Aquellas personas que están perdidas no pueden experimentar la satisfacción y la satisfacción de Dios que uno tiene en Jesucristo. Cuando uno está perdido en Cristo o en los caminos de Dios, se pierden muchas cosas. La oveja perdida, porque estaba perdida en el momento, no sé en qué tiempo, ella perdió ¿qué? El cuidado. ¿El qué? El alimento. ¿Qué más perdió esa oveja cuando estuvo perdida? La protección, el amor, la seguridad, muchas cosas. Y a veces nosotros somos como estas ovejas, nos descarriamos por nuestra insensatez, por nuestras opiniones, y porque nos descarriamos estamos perdiendo muchas cosas que no lo vemos. De pronto el pecado nos va a satisfacer y nos vamos a sentir bien. El pecado lo puse, dice una frase que el pecado es como la tarjeta de crédito. Disfrútelo ahora, pero vas a pagar después. Y es igual, una oveja descarriada puede sentirse feliz cuando sale a un rumbo desconocido, puede saltar, está de pronto disfrutando, experimentando, pero después va a pagar. ¿Por qué? Porque hay muchos peligros y muchas personas no ven eso. No ven que cuando uno se descarría hay peligros. Y el pecado, usted lo puede estar disfrutando hoy. Y el pecado lo puede hacerlo sentir bien. Pero tarde o temprano usted va a pagar las consecuencias. Siempre. Y siempre va a haber una consecuencia por culpa del pecado, aunque nuestro Señor nos perdone. Siempre va a haber las consecuencias. Pero acá lo que nos está diciendo estas dos parábolas, que nuestro Señor se preocupa por lo suyo. Y Él se afana y lo busca con cualquier interés, con el mayor diligencia. Y Él se preocupa, pero Él también se goza cuando lo encuentra. Y en el cielo va a haber felicidad, va a haber gozo cuando un pecador se arrepiente. Ahora la pregunta es, ¿cómo se siente uno ser un instrumento para encontrar lo perdido? Pónganse ustedes a pensar cuando ustedes eran perdidos por el mundo y encontraron, o Dios mandó a X persona para que usted encontrara el camino a Jesucristo. ¿Cómo se sintió usted? Pues feliz.
¿Cómo se sintió esa persona que fue instrumento de nuestro Señor con gozo? ¿Y por qué se gozó él, también las personas que estaban a él? Pero aún más, en ese momento que se arrepintió ese pecador, hubo felicidad. Y a veces nosotros no le damos la importancia. De pronto una persona cae, peca, se aparta de las cosas de Dios. ¿Y nosotros qué hacemos? Debe ir a buscarlo. Empezamos, y dizque, ¿sí? Y dizque era cristiano. Yo le dije, yo me asesoré muy seguro que él no andaba así. Por eso, antes se demoró. Debe de ir a buscarlo. Debe ser esos instrumentos a buscarlo. Y aún hacer como hizo ese pastor cuando encontró lo perdido. Se reunió y llamó a sus amigos y le dijo, gócense conmigo porque encontré lo perdido. Y eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. ¿Será que nosotros podemos ser esos instrumentos de encontrar lo perdido para nuestro Señor? De gozarnos cuando un hermano que se ha apartado y se ha perdido, podemos gozarnos cuando Él vuelva. Podemos hacerle un festejo y decir, wow, ven, bienvenido, tú cuentas con nosotros. Pero a veces nosotros no somos así, porque no valoramos lo perdido que es para nuestro Señor. Si ustedes se le pierde un celular o el celular, muchos se van a preocupar, lo quiero, me va a hacerme mucha falta. Igual como nos hace esa ausencia, ese celular a nuestras vidas, también nos tiene que hacernos esa ausencia de esa persona que estaba con nosotros y se aparta y cae en pecado y no quiere saber nada de Dios. Es una preocupación para que nosotros, como hijos de Dios, como más espirituales que esa persona, nos pongamos a orar por ella, a clamar y a interceder y a pedirle a Dios que nos use conforme a su voluntad y en su misericordia para que esa persona perdida encuentre camino. Pero a veces no podemos. A veces no podemos porque empezamos a criticar a esa persona que cayó. El pastor tenía un pequeño requisito. Si no hallaba a la oveja perdida, ¿qué le tocaba hacer? Pagar. Por eso él se preocupaba diligentemente, tengo que hacerlo. Ustedes y yo no vamos a pagar, no. Pero ¿estamos haciendo bien el trabajo que Cristo nos está encomendando? No sé. Pero recuerden que todos somos pastores. ¿Sí? ¿Todos somos pastores? ¿Sí? Digamos, un ejemplo, ¿Don Wilmer es pastor? Ahorita dice, no, yo soy pensionado. No. ¿Es pastor? Sí, porque Dios te dio una familia porque tú pastorees. Igual, todos. Pero a veces no vemos esa responsabilidad. Y decimos, no, yo no, el pastor es el de la capilla que Dios supuestamente puso. Sí. No, todos somos pastores. Dios nos llamó a pastorear a cada uno, a los perdidos que están. ¿Cuántas personas al lado de nosotros están como esa oveja perdida, descarriadas por su insensatez, por su propia opinión? ¿Y usted y yo qué estamos haciendo? Diciendo, bueno, ya se perdió, echémosle la tierrita, ¿sí? O estamos diciendo, wow, es tiempo de orar. Mire, en estos tiempos son tiempos peligrosos. Los tiempos que estamos viviendo hoy en día son tiempos peligrosos y muchos no lo ven. Dicen unos, sí, es tiempo peligroso porque estamos en el COVID. No, estamos en tiempo peligroso porque muchas personas se están perdiendo por sus malos deseos, por la influencia del mundo.
Y muchos quieren traer al mundo a las iglesias, pero no quieren llevar la iglesia al mundo, no quieren llevar el evangelio al mundo. Pero ahora la pregunta que yo me hago, ustedes y yo somos como esos amigos que nos ponemos feliz cuando ese pecador se arrepiente. ¿Cómo estamos viendo a aquella persona que se apartó de los caminos de Dios o que no quiere saber nada de Dios? Somos aquella persona que dice, no, ni con él hablemos porque se apartó. Dios quiere que nosotros seamos como ese pastor, que lo vayamos y lo busquemos y lo hallemos. Y cuando pasemos esa circunstancia, no lo hagamos, es que yo ya hice el curso en el seminario, ya soy un buen expositor de la palabra, ya no camino sino levito, entonces ya puedo ir a recoger los perdidos. No. Si usted va con esa opinión de que tengo que ir a un seminario para ser instrumento de Dios, para buscar los perdidos, está en el lugar equivocado. Lo que tiene que hacer usted es disponer su corazón y decirle, Señor, héame aquí, aquí estoy. Úsame conforme a tu voluntad y ayúdame a que yo sea luz para ese perdido. Pero muchos no hacemos. Muchos nos ponemos nuestros argumentos y no buscamos al perdido. No buscamos esa oveja que se está perdiendo. ¿Por qué? No sé. Pero el pastor sacó un buen tiempo para buscar lo perdido. Y mire que él encontró algo. Gozo. Gozo. Si ustedes asumen la responsabilidad que Dios quiere que nosotros tengamos de buscar las ovejas perdidas de nuestro Señor, usted y yo vamos a experimentar algo, que es algo sobrenatural, que es ¿qué? Gozo. Gozo cuando uno es instrumento de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado ese gozo cuando uno dice, no sé qué decir, pero abre uno la boca y ve cómo Dios lo usa a uno y uno, wow, Señor, tan rico, y se pone feliz, ¿cierto? Y llega a la casa y ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El diablo hace fiesta, porque como usted fue usado por Dios, créame, cualquier circunstancia en el hogar pasa porque pasa. ¿No le ha pasado? Cuando Dios lo usa a ustedes, el diablo no se queda contento y empieza a poner oposición en su vida. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado. Y yo digo, Señor, a veces Dios me usa, pero también me deja usar del diablo. ¡Qué tristeza! Pero Dios quiere que nosotros seamos como ese pastor, que le digamos, Señor, quiero que tú me uses para que allá arriba se alergen, se gocen, porque un pecador se arrepiente. No se van a poner felices porque usted y yo hagamos el trabajo que Dios nos demanda. No. Ay, Salvador hizo que una... No. Se van a poner felices porque un pecador se ha arrepentido. Y ese gozo, ustedes y yo, lo tenemos que vivir. Y mi invitación es, ¿ustedes quieren vivir ese gozo cuando uno siente que un pecador se arrepiente? ¿Sí lo han experimentado? Por favor, sigan experimentándolo. No hay fecha o cantidad para que diga ya hasta aquí. No. Pero, por favor, hay gozo por lo que se encuentra. Hay gozo de hallar lo perdido. No sé si ustedes han experimentado ese gozo, pero le digo, es lo mejor que uno puede experimentar cuando uno es instrumento de Dios. Yo me gozo hoy en día
cuando Dios permitió que yo me arrepintiera, cuando Dios me confrontó con mi pecado. Me gozo porque Él me trajo a su reír. Ahora me gozo no por lo que yo tenga, ni por lo que yo sea. Me gozo que por la misericordia de Dios me usa para que otras personas que estaban como yo vengan a su reír. Me gozo ver cómo Dios se goza cuando un pecador se arrepiente. Igual, si ustedes y yo nos descarriamos, sepamos algo, que cuando volvamos a Él va a haber gozo. No va a haber crítica, ni vea usted otra vez va a caer. No, va a haber gozo cuando un pecador se arrepiente. No sé cómo están ustedes, pero yo le he dicho a Él, ayúdame a seguir experimentando el gozo de hallar una persona para ti, Señor. Ayúdame, Señor, a tener ese gozo de ser instrumento tuyo en todo momento. Y recuerde que cuando usted y yo seamos instrumento de Dios, Satanás va a poner obstáculos, tanto en el hogar como en el trabajo, con las amistades, para que usted no sea usado por él. Pero no sé usted qué piensan, si desean ser como ese pastor o como esa mujer que halló lo perdido, que se puso feliz. Fue un instrumento, pero recuerden acá, es un gozo cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo, aunque uno, aunque venga una persona nueva, él se pone feliz. Y a veces muchos van por números. Y Dios no quiere número. Él quiere que al menos un pecador se arrepienta. Porque si ese pecador se arrepiente, detrás de él dicen que va a venir otro pecador. Porque él sabe lo que hizo Jesucristo. Por eso que uno invita a otras personas a que vivan para Cristo, porque uno valora lo que Cristo hizo en la cruz y ve la necesidad que uno tenía. Uno no va a ser feliz comiendo una hamburguesa delante de un hambriento. No, ¿cierto? Yo no. O dígame en mi caso, yo no voy a estar tan feliz comiéndome mi frijolada delante de un hambriento. No, yo digo, Señor, me tocó compartir la frijolada que tanto amo. Pues bueno, entonces, ¿por qué si nosotros estamos felices en el Evangelio, por qué no lo puedo compartirlo con ese perdido? ¿Qué nos pasa? No sé, pero evaluémonos. Y la tercera parábola es para el domingo. Y recuerden, las parábolas, todas las parábolas tienen ¿qué? Un comienzo, un meollo o un asunto y un final. La parábola del hijo pródigo es la única que tiene dos ¿qué? Inicios, dos meollos y dos finales. ¿Por qué? Porque así lo hizo. Y esa la más estudiar esa parábola en dos estudios, por lo mismo, porque son dos temas en uno y se parten en dos. Entonces esta la vamos a ver el domingo, ¿sí? Para que lo estudien, que es del versículo 11 hasta el 21 y del 22 al 32 para dentro de 8 días. ¿Por qué? Porque son dos, se parte y hay dos introducciones en esa misma parábola y no quiero manejarla más por tema. Y no siendo más, vamos a hacer la oración por el estudio para podernos ir. Los invito a que cierren sus ojos. Padre Celestial,